Registro de turno nocturno. Testimonio en primera persona. Algunos informes fueron archivados. Otros nunca debieron grabarse. Acepté ese turno nocturno como cualquier otro. No era peligroso. No era nuevo. No tenía nada que lo hiciera destacar. Era una carretera secundaria. Larga. Mal iluminada. Pero conocida. Un tramo que ya había recorrido antes. De día. Y de noche. Sin incidentes. Justamente por eso nadie se quejaba cuando le tocaba cubrirlo. Mi trabajo consistía en recorrer ciertos kilómetros asignados. Verificar que no hubiera vehículos detenidos en zonas prohibidas. Revisar que no hubiera accidentes menores. Reportar cualquier anomalía. Nada heroico. Nada extraordinario. Nada que justificara ponerse nervioso. La noche estaba despejada. Sin lluvia. Sin neblina. El tipo de noche que engaña, porque todo parece en calma, y el cuerpo se relaja más de la cuenta. Salí poco después de la medianoche. Revisé el vehículo por rutina. Luces. Frenos. Radio. Linterna. Todo en orden. Cerré la puerta. Ajusté el asiento. Encendí el motor. El sonido fue normal. Conocido. Tranquilizador. Comencé el recorrido sin pensar demasiado. Los primeros kilómetros pasaron rápido. Había algunas luces lejanas. Señales reflectantes. Uno que otro auto cruzándose en sentido contrario. Nada fuera de lo esperado. El ruido constante del motor y del asfalto ayudaba a mantener la mente ocupada. Ese sonido continuo que te acompaña. Y evita que escuches tus propios pensamientos. Pero con el paso del tiempo, las luces empezaron a desaparecer. Primero las casas. Luego los cruces. Después los anuncios. Hasta que solo quedó la carretera. El último poste de luz quedó atrás. Y con él, cualquier sensación de acompañamiento. No fue solo oscuridad. Fue ausencia. La carretera parecía más angosta, aunque sabía que no lo era. Las líneas blancas del asfalto apenas se distinguían unos metros delante del vehículo. Como si la luz se negara a avanzar más allá. Como si estuviera limitada. Contenida. Ajusté los espejos por costumbre, aún sabiendo que no había nada alrededor que pudiera reflejarse en ellos. Bosque oscuro. Terreno vacío. Nada más. En ese punto del turno, el cuerpo entra en piloto automático. Uno conduce, observa, escucha, aprendes a identificar patrones con el tiempo. El sonido de animales pequeños moviéndose entre la vegetación. El golpe ocasional de algún insecto contra el parabrisas. El viento empujando la carrocería en ciertos tramos. Esa noche, no había patrón, ni siquiera los insectos aparecían. Eso fue lo primero que me llamó la atención, aunque no le di importancia en ese momento. En carreteras así, siempre hay algo, siempre hay vida, aunque no se vea. Bajé un poco la ventana. El aire que entró no era el aire normal de madrugada. Era helado, no frío, helado, un frío seco, rígido, como el que se siente dentro de túneles largos, o en espacios cerrados que llevan años sin uso. La piel se me erizó de inmediato.
Subí la ventana casi al instante. Intenté explicarlo. Altura, corrientes de aire, cambio de temperatura. Pero el estómago ya se me había encogido. Y eso no suele pasar sin razón. Miré el reloj del tablero. Había pasado menos tiempo del que esperaba. Aún así, tenía la sensación de llevar mucho más conduciendo, como si el trayecto se hubiera alargado. Sin darme cuenta, encendí la radio. Solo ruido blanco. Giré el dial lentamente. Nada. Ninguna señal. La apagué otra vez. El silencio regresó de golpe. Más pesado que antes. Recuerdo haber pensado, por primera vez esa noche, que si el vehículo se detenía ahí, nadie pasaría en mucho tiempo. Tal vez en toda la madrugada. Tal vez hasta que amaneciera. Esa idea se quedó más tiempo del necesario. Fue entonces cuando sentí algo muy específico. No fue miedo. No fue sobresalto. Fue la certeza de estar siendo observado. No desde atrás. No desde los costados. Desde adelante. Como si algo, más adelante en la carretera, supiera exactamente que yo iba hacia allí. No una presencia clara. No una figura. Una atención. Enderecé la espalda sin darme cuenta. Ajusté el volante. Encendí las luces largas. Y entonces lo vi. No fue una silueta definida. No fue una persona. Fue un reflejo. Algo devolvió la luz. Por una fracción de segundo. Y luego desapareció. Demasiado bajo para ser una señal. Demasiado alto para ser un animal. Solté el acelerador por puro instinto. El vehículo comenzó a reducir la velocidad. Mientras mis ojos intentaban encontrar una explicación lógica a lo que acababa de pasar. No volvió a aparecer. Seguí avanzando. Más despacio ahora. Mucho más atento. Sin saberlo todavía. Esa fue la última decisión tranquila que tomé esa noche. Seguí avanzando. Con las luces largas encendidas. Con las manos firmes en el volante. Pero con el cuerpo tenso. El reflejo no volvió a aparecer. Eso no me tranquilizó. Al contrario, porque cuando algo aparece una vez, y luego desaparece, no significa que ya no esté ahí. Significa que ahora sabes que puede estarlo. Miré los costados de la carretera. Solo vegetación cerrada. Oscura. Espesa. No había caminos laterales. No había entradas. No había salidas visibles. Era un tramo recto. Demasiado recto. Eso también era raro. En ese tipo de carreteras siempre hay curvas leves. Cambios de inclinación. Algo que rompa la monotonía. Aquí no. La carretera parecía prolongarse sin intención de terminar. Volví a mirar el reloj. Había avanzado muy poco. Demasiado poco. El tiempo no coincidía con la distancia recorrida. Intenté no pensar en eso. En trabajos nocturnos. Pensar demasiado es el primer error. Me concentré en el sonido del motor. En la vibración del volante. En mantener la velocidad constante. Fue entonces cuando el radio se encendió solo. No con voz. No con música. Con estática. Un ruido áspero. Irregular. Como si alguien estuviera moviendo el dial muy despacio. Pero sin llegar a ninguna estación. No toqué nada. Lo dejé así. Porque apagarlo implicaba mover la mano del volante. Y no quería hacerlo. Entre la estática. Escuché algo más. No palabras. No sonidos claros. Interferencias. Como fragmentos de algo que no terminaba de formarse. Duró pocos segundos. Luego el radio se apagó solo. El silencio regresó. Más profundo que antes. Sentí una presión leve en el pecho. No dolor. No falta de aire. Presión.
como si el ambiente estuviera más denso, más pesado. Las luces del vehículo parecían iluminar menos, no porque fallaran, sino porque la oscuridad absorbía la luz. Avancé unos metros más. Entonces lo vi. En medio de la carretera. No se movía. No cruzaba. Estaba quieto. Una figura baja. Inmóvil. Justo en el límite de lo que alcanzaban las luces. Frené de golpe. El vehículo se detuvo con un sonido seco. El motor quedó encendido. Las luces fijas sobre eso. No era un animal. No se parecía a ninguno que yo conociera. No tenía una forma clara. No tenía contorno definido. Era como una acumulación de sombra, más oscura que la noche alrededor. No se movía, pero tampoco era estática. Era difícil explicarlo, como si no estuviera del todo terminada. Me quedé mirando, sin parpadear. Pasaron segundos, tal vez minutos. No sabría decirlo. En algún punto pensé en bajar del vehículo. No porque fuera lógico, sino porque la idea apareció, como si no fuera mía. La mano derecha se movió apenas, buscando la manija de la puerta. Y ahí entendí algo. Esa idea no venía de mí. Retiré la mano de inmediato. La apoyé otra vez en el volante. El corazón empezó a latirme más rápido. Pero el resto del cuerpo estaba extraño, pesado, lento. La figura seguía ahí. No avanzaba, no retrocedía. Solo ocupaba el espacio. Encendí la bocina. Un sonido corto, seco. Nada. Volví a tocarla. Nada. Ni reacción. Ni movimiento. Fue entonces cuando noté algo peor. No había reflejo. Las luces del vehículo no se reflejaban en nada de eso. Era como si la luz simplemente terminara ahí. Decidí dar marcha atrás. Muy despacio. Solté el freno. Aceleré apenas. El vehículo se movió. La figura no. Retrocedí unos metros más. Y en ese momento, la figura desapareció. No se movió. No se desvaneció. Simplemente dejó de estar. La carretera volvió a verse vacía. Igual que antes. Respiré hondo. Miré alrededor. Nada. Avancé de nuevo. Con cautela. Pasé por el mismo punto. No había marcas. No había sombras extrañas. Nada. Pero el cuerpo no se relajó. Porque algo ya había cambiado. Seguía conduciendo. Pero ahora sabía una cosa. No debía bajar del vehículo. No por seguridad vial. No por protocolo. Porque algo en ese lugar no quería que yo permaneciera completo. Avancé sin detenerme, con los ojos fijos al frente, con la sensación constante de que algo había quedado atrás. Pero no del todo. El tramo parecía interminable. La carretera seguía recta, sin curvas, sin referencias. Miré el kilometraje. Había avanzado menos de lo que debería. Eso ya no podía ser coincidencia. Intenté recordar si había visto algún letrero, alguna señal, algún punto reconocible. No recordaba nada. Era como si ese tramo no tuviera identidad, como si no perteneciera a ningún lugar. El radio volvió a encenderse. Esta vez no fue estática inmediata. Primero fue un silencio cargado, luego un clic suave, y después, respiración. No una respiración fuerte, no agitada, lenta, muy lenta, como si alguien estuviera muy cerca del micrófono, pero sin hablar. No dije nada, no reaccioné, seguí conduciendo. La respiración duró varios segundos, luego se cortó de golpe. El radio quedó encendido, pero mudo. Apagué el volumen. No el radio, solo el volumen. No quería provocar nada más. Sentí entonces un impulso claro.
Físico. Mirar el espejo retrovisor. No quería hacerlo, pero el cuello se tensó. Los ojos se movieron solos. Miré, y el reflejo no era correcto. La carretera detrás de mí no coincidía con la que tenía adelante. No por detalles, por estructura. Era más angosta, más oscura, como si no tuviera carriles definidos. Y en el centro, había algo, no la figura de antes. Otra cosa, más alta, más delgada. Estaba lejos, pero sabía que estaba ahí. No se acercaba, no se movía, pero ocupaba el centro del camino. Volví la vista al frente de inmediato. El corazón empezó a latir con fuerza. Las manos sudaban, pero el cuerpo seguía funcionando. Eso me llamó la atención. No estaba entrando en pánico. Estaba demasiado lúcido, como si una parte de mí estuviera desconectada del miedo. Y eso era peor, porque el miedo a veces te salva. Miré el reloj. Habían pasado solo unos minutos, pero sentía que llevaba ahí mucho más tiempo. Decidí acelerar. No de golpe. Gradualmente. La velocidad aumentó. El motor respondió bien. Nada cambió. El paisaje seguía igual. La carretera seguía igual. Como si avanzar no tuviera efecto real. Fue entonces cuando vi algo al costado. Un vehículo detenido. Con las luces apagadas. Apenas visible. Parcialmente fuera del camino. Mi primer pensamiento fue ayuda. El segundo fue detenerme. El tercero fue una certeza inmediata. No debía hacerlo. No debía bajar. No debía acercarme. No debía interactuar con nada fuera del vehículo. Reducí la velocidad. Solo un poco. Pasé junto al vehículo. No había nadie dentro. Las ventanas estaban abiertas. Las puertas cerradas. Y el interior no se veía vacío. Se veía incompleto. Como si alguien hubiera salido deprisa. Pero no del todo. Como si algo hubiera quedado a medio proceso. No miré más. Seguí. El radio volvió a emitir sonido. Esta vez palabras. No claras. Fragmentadas. Como si varias voces se superpusieran. Pero ninguna terminara una frase. No entendí nada. Y eso fue intencional. Porque el lenguaje no estaba dirigido a mí. Solo pasaba por ahí. Subí el volumen solo un poco. Para comprobar que era real. Las voces se detuvieron. Como si hubieran notado mi atención. Apagué el radio por completo. El silencio regresó. Pero ya no era vacío. Era expectante. Sentí otra vez el impulso. Más fuerte. Bajar del vehículo. Revisar. Comprobar. Entender. La idea venía acompañada de una sensación falsa de calma. De seguridad. Eso fue lo que más me alarmó. Seguí avanzando. Pero el interior del vehículo dejó de sentirse vacío. No escuché nada al principio. Eso fue lo peor. Fue una certeza corporal. Como cuando sabes que alguien está demasiado cerca de ti. Aunque no lo veas. Aunque no lo oigas. Del lado derecho. No ocupando el asiento. Ocupando el espacio. El aire cambió. Se volvió más pesado. Más denso. Sentí una cercanía indebida. Como si alguien se hubiera inclinado hacia mí. Sin tocarme. Sin rozarme. Mi oído derecho empezó a arder levemente. No dolor. Calor. Y entonces ocurrió. No fue una voz. No fue un sonido. Fue una intención clara. Dirigida. Como si algo estuviera a punto de decir mi nombre. No porque lo escuchara. Sino porque el cuerpo se preparó para oírlo. El cuello se me tensó. Los hombros se cerraron. La mandíbula se apretó sola. No respiré durante unos segundos. Entendí algo con absoluta claridad. Si giraba la cabeza, si reconocía esa presencia con la mirada, le estaría dando permiso. No para aparecer,
para quedarse. La sensación se intensificó. No avanzó. No retrocedió. Solo esperó. Como esperando que yo hiciera algo. Apreté el volante hasta que me dolieron las manos. Forcé la vista al frente. Y seguí conduciendo. No reaccioné. No hablé. No pensé. Y después, la sensación se retiró. No de golpe. No por completo. Se fue como se va alguien que ya consiguió lo que quería, sabiendo que ahora yo sabía. La carretera finalmente cambió. Una curva leve. Una pendiente. El entorno empezó a parecer más normal. Las luces iluminaron señales. Marcas en el asfalto. Sentí alivio. Pero no completo. Porque algo seguía mal. Miré el espejo una vez más. La figura ya no estaba. Ni la alta. Ni la baja. Pero la carretera detrás. Seguía sin coincidir del todo. Como si ese tramo no terminara de soltarse. Cuando finalmente llegué al punto de control. Me detuve. Apagué el motor. El silencio fue total. Me quedé sentado unos segundos. Respirando. No bajé de inmediato. Esperé a que el cuerpo se normalizara. Cuando abrí la puerta, el aire exterior se sintió distinto. Más liviano. Miré el reloj. Había pasado más de una hora. Ese tramo no toma más de 15 minutos. No reporté nada. No porque no pudiera, sino porque no había palabras adecuadas. Esa fue la última vez que hice ese turno. Desde entonces, cuando conduzco de noche, nunca bajo del vehículo en carreteras vacías. No por superstición, porque entendí algo esa noche. Hay lugares que no quieren que te detengas. Y cuando lo haces, no buscan asustarte. Buscan que salgas del vehículo. Si alguna vez trabajaste de noche, si alguna vez manejaste solo, y sentiste que el silencio no estaba vacío, este canal es para ti. Suscríbete, porque aquí no contamos historias para asustar. Las contamos para recordar que no siempre estamos solos, aunque lo parezca. Y si algo parecido te ocurrió, si alguna vez sentiste una presencia que no pudiste explicar, cuéntalo en los comentarios. A veces, nombrar lo que pasó es la única forma de que no vuelva.